nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús son, creo yo, los hechos más importantes de la historia de la humanidad. Realmente no hay o no ha habido otros sucesos que hayan impactado más al mundo que estos tres. Todo el mundo habla del nacimiento de Jesús, de la muerte de Jesús y su resurrección. En estos días, mientras que recordamos su muerte y resurrección, qué bien nos hace ir a la palabra de Dios y recorrer aquellos pasajes que nos narran de la última semana que Jesús pasó en esta tierra y conocer más de esta forma de nuestro amado Salvador. Como les dijo Jesús a los líderes religiosos de su tiempo, Él les dijo: escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. En Juan 5:39. Si queremos conocer más de Jesús, tenemos que ir a la palabra del Señor. Y en este día les invito a recorrer este tema que lo he titulado Reflexiones sobre la muerte y resurrección de Jesús. Y es mi deseo que al finalizar no solamente conozcamos más de Él, sino que le amemos más a Él y vivamos como Él quiere, que vivamos esa vida que den testimonio donde quiera que vayamos. En primer lugar, veamos que la muerte y resurrección de Jesús fueron profetizadas 1000 años antes que Jesús naciera. En el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, hay más de 300 profecías acerca de Jesús. Profecías que hablan de su nacimiento, de su muerte y de su resurrección. Y todas estas profecías escritas en este libro sagrado se cumplieron al pie de la letra. Aún, queridos hermanos, cuando el Antiguo Testamento terminó de escribirse 400 años antes que naciera Jesús, estas se cumplieron. El Salmo 22 es especialmente sorprendente porque predijo numerosos detalles sobre la crucifixión de Jesús. 1000 años antes que fuera crucificado se escribió el libro de los Salmos. Y aquí quiero relatar algunos versículos, por lo menos 4 versículos que nos hablan de Jesús. Por ejemplo, el Salmo 22:15 dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Esta profecía se refiere a cuando Jesús estuvo en la cruz ya por varias horas. Él fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. 6 horas estuvo allí en la cruz. Su boca se secó y tenía sed. Y él exclamó en un momento: tengo sed. Y el Juan 19:28 dice que después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. 1000 años antes, el profeta vio que Jesús tendría sed en esa cruz. En segundo lugar, el Salmo 22 dice, el versículo 16, que las manos y los pies de Jesús serían traspasados. Literalmente dice: horadaron mis manos y mis pies, refiriéndose a los clavos que traspasarían sus manos y sus pies en esa cruz. También habló cómo los hombres que estaban cerca de la cruz echaron suertes para repartirse la ropa de Jesús. Salmo 22:18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto se cumplió cuando Jesús estaba en la cruz, crucificado. En Mateo 27:35 dice que cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y finalmente la cuarta cita: cuando estaba muy cerca de su muerte, Jesús exclamó en Mateo 27:46: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el mismo verso, exactamente el mismo verso con el cual empieza el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muy interesante, queridos. 1000 años antes que Jesús naciera, el profeta ya había escrito sobre lo que iba a pasar Jesús en la cruz. Pero otras las profecías más conocidas están en Isaías 53.
Estas fueron escritas 700 años antes que Jesús naciera. Isaías proporciona detalles de su vida y de su muerte. A este pasaje se le conoce como el siervo sufriente. Y aquí narra cómo Jesús pasó en la cruz por el pecado de todo el pueblo. En primer lugar, veamos que Isaías nos dice que el Mesías sería rechazado. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y esto sucedió en la cruz. En segundo lugar, dice que la muerte de Jesús sería el sacrificio sustituto por los pecados de su pueblo. Jesús estaba sustituyendo a cada uno de nosotros en la cruz. Isaías 53:5 y 6 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, lo que merecíamos, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hermanos. Y eso fue una realidad allí en la cruz. Como lo dice Pablo ahí en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús llevó nuestros pecados a la cruz y sufrió por ellos. En cuarto lugar, Isaías dijo que Jesús quedaría mudo en presencia de sus acusadores. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oh, queridos, el apóstol Pedro, quien estuvo de lejos viendo a Jesús en la cruz, cuando escribió la carta en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 23, él dijo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, es decir, a su Padre. En cuarto lugar, dice Isaías que predijo que Jesús sería sepultado con los ricos. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Y esto sucedió exactamente así, porque Mateo 27:57-60 dice que cuando llegó la noche, ese día que Jesús fue puesto en la tumba, fue asesinado en la cruz, dice cuando llegó esa noche, que Jesús había muerto ya, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Jesús murió en una tumba de un rico. Fue sepultado en esta tumba. Isaías dijo que Jesús estaría con los pecadores en su muerte. Isaías 53:12 dice, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y en Marcos capítulo 15, versículo 27 nos dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Además de la muerte de Jesús, también se predijo su resurrección de entre los muertos. La profecía más clara sobre esto es Salmos 16:10, escrita por David, donde dice, porque no dejarás que mi alma esté en Seol, y ni que su santo vea corrupción. Esta profecía fue escrita 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Isaías también declara que por el sacrificio de Jesús muchos serán justificados. Y aquí estás incluido tú y yo también. Isaías 53:10-11 dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho,
Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Por la muerte de Jesús en la cruz, por su sacrificio, hermanos, muchos hemos sido justificados, porque Él llevó nuestros pecados a la cruz. Hermanos queridos, muchas de estas profecías, escritas 1000 años antes sobre el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús, se han cumplido. Pero déjame decirte en este día que hay otras que aún no se han cumplido. Y una de ellas es la que está referida a su segunda venida. Después de que Jesús ascendió al cielo, los ángeles declararon a los apóstoles: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto está en Hechos capítulo 1, versículo 11, hermanos. Queridos, la segunda venida de Jesús está muy cerca. El reloj que la Biblia tiene, el reloj bíblico, así lo demuestra. Hay muchos detalles que se están cumpliendo antes de la venida de Jesús. Hay un pasaje en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 19, del 11 al 16, que nos da muchos detalles cómo será esta segunda venida. Será muy diferente a la primera venida cuando nació en Belén. Dice Apocalipsis 19, 11 y 16, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Señor Jesucristo, que un día vendrá otra vez. Dos reflexiones en relación a estos eventos, hermanos. En primer lugar, gracias a Dios porque Jesús vino a esta tierra para morir por nuestros pecados. Gracias a Dios porque Él no quedó en la tumba. La palabra dice que Él resucitó entre los muertos y que por esa muerte y resurrección ahora nosotros podemos disfrutar de su salvación. Su muerte en la cruz nos dio la vida eterna. Pero también, queridos, así como estas profecías se escribieron sobre Jesús hace 3000 años ya, ahora, y se cumplieron hace 2000 años, así también la profecía sobre su segunda venida se cumplirá. La pregunta para nosotros hoy es: ¿estamos preparados para recibirle? Ojalá que sí. En segundo lugar, me gustaría meditar sobre este pasaje que está en Mateo 27, 62 a 66, que nos habla de la tumba de Jesús donde le pusieron. Nos habla de la piedra que tapaba la puerta, del sello que pusieron en esa piedra y de la guardia romana que lo custodiaba. Dice así este pasaje, y leo para ustedes en la versión Dios habla hoy. El día siguiente que Jesús murió, es decir, el día sábado, los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes y fariseos, fueron a ver al gobernador romano Pilatos y le dijeron: recordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, y quiero resaltar esta frase, cuando aún vivía, porque esto significa que Jesús estaba muerto, que su muerte había sido comprobada. ¿Por qué? Porque en ese tiempo algunas personas que niegan la resurrección de Jesús decían que Jesús no murió, sino que Él se había desmayado. Pero ya en este entonces había pasado una noche en el sepulcro. Y continúan diciendo estos líderes religiosos: Él dijo, Jesús, a quien le llaman mentiroso, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Y aquí viene el pedido de estos líderes para Pilato. Por eso, mande usted asegurar el sepulcro
hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera. Queridos, estos líderes religiosos estaban muy preocupados por la resurrección de Jesús, que ellos consideraban en una primera instancia como una mentira. Pero peor aún, ellos estaban preocupados que los discípulos lo podían venir y robar el cuerpo y después decir que ha resucitado. Según ellos, esta mentira sería peor que la primera. Hermanos, Pilato le respondió en los versículos 65 y 66. Ahí tienen ustedes soldados de guardia. Vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron ahí los soldados de la guardia. Pilato les dijo, aseguren el sepulcro lo mejor que puedan, y ellos hicieron tres cosas. En primer lugar, aseguraron la gran roca que estaba en la entrada de la tumba. Recordemos, queridos, que el día anterior, cuando Jesús murió, dice la palabra de Dios que José de Arimatea, el rico, había sepultado a Jesús, como lo dice en capítulo 27 de Mateo, versículo 60. Lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad, que había hecho cavar en la roca, después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, se fue. Mateo dice que José de Arimatea puso a la entrada de la tumba una gran piedra. Algunos comentaristas dicen que esta piedra pesaba por lo menos 2 toneladas, algo realmente difícil de mover. Marcos 15:46 añade un detalle más sobre la piedra. Dice, entonces José envolvió a Jesús en la tela de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra contra la puerta del sepulcro. Queridos, esta piedra tan grande era tan pesada que solo se podía rodar. Imposible cargarla. Dice aquí la palabra literalmente, la hizo rodar contra la puerta del sepulcro y la aseguró. Es decir, se aseguraron estos hombres, que los líderes religiosos, que el sepulcro esté tapado con una gran piedra, difícil de mover. En segundo lugar, dice que pusieron una guardia de soldados romanos. Pilato le dio tantos soldados como ellos querían. Estos soldados eran romanos, queridos, y ellos estaban preparados para defender cualquier situación, por difícil que fuera. Y se organizó esta guardia. Y los comentaristas dicen que pusieron cuadrillas de 4 soldados. Cada 4 horas eran cambiados para cuidar la tumba de Jesús. Esta guardia, hermanos queridos, no era cualquier guardia. Estaba compuesta por soldados profesionales. Estos hombres estaban equipados para la guerra. Pertenecían al ejército más poderoso de aquel tiempo, que era el Imperio Romano. Este imperio en ese tiempo arrasó a todo el mundo conocido. Estos soldados, sin duda, no tendrían piedad, hermanos, si alguien se acercaba con alguna intención mala a la tumba. Ellos actuarían inmediatamente. Por eso es que yo creo que, sin ninguna duda, los discípulos nunca ni siquiera intentarían enfrentarlos. Porque estos soldados sabían que si algo pasaba con el cuerpo de Jesús, ellos tendrían que pagarlo con su vida. Hermanos, pero por otro lado, si uno mira a los discípulos después de la muerte de Jesús, ellos estaban tristes. Ellos, dice Juan capítulo 20, 19, estaban escondidos con la puerta muy cerrada por miedo a los judíos. Los discípulos estaban desalentados, desanimados, y pensaban que todo se había acabado con la muerte de su maestro. Ellos no tenían ánimo, queridos, ni tampoco las fuerzas para ir y remover esa roca, y menos enfrentar a esta guardia. Hermanos,
Y por otro lado, yo me pongo a pensar, hermanos queridos, al saber que esta guardia era cambiada 4 horas, nunca los discípulos los hubieran encontrado cansados, fatigados y menos dormidos, porque se turnaban cada 4 horas. Hermanos, los romanos, los soldados que pusieron como guardia a cuidar esta tumba, eran una barrera infranqueable. El cuerpo del Señor, la tumba estaba muy bien cuidada, muy bien custodiada. Pero había un tercer elemento que dice aquí la palabra, el versículo 66 dice, fueron pues y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba. Hermanos, Mateo aquí relata que la tumba de Jesús fue asegurada con el sello romano. Este sello impedía que hubiera algo extraño, que por ejemplo se confabularan los guardias con los discípulos de Jesús, o también que los discípulos vayan y roben el cuerpo del Maestro. No había posibilidad para el engaño en la resurrección de Jesús. ¿Saben lo que era este sello? ¿Cuál era la importancia de este sello que estaba sobre la piedra, hermanos? Hay un libro escrito por el doctor Josh McDowell llamado 9 evidencias que exige un veredicto. Ahí explica lo que significaba el sello de la tumba. El sello era una cuerda o una soga que ataba la piedra, cruzaba la piedra de tapa a tapa, de esquina a esquina. Y la cuerda en las esquinas era pegada en la roca misma, pero por medio de un sello de arcilla. Había estas cuerdas, esta soga cruzaba la piedra y en las esquinas eran pegadas con este sello de arcilla. Estos sellos eran puestos en la presencia de los soldados romanos para que ellos atestiguaran que todo estaba bien cubierto, que no se podía mover nada. Y luego ellos quedaban vigilando la tumba. Aquella guardia romana puso el sello romano, el sello de autoridad y de poder sobre la piedra. La importancia de este sello radica, queridos, en que representaba el poder del Imperio Romano. Representaba a la ley romana y cualquiera que tratara de remover la piedra, hermanos, habría roto el sello. Y no había forma realmente de mover la piedra sin romper ese sello. Y aquel que lo hubiera hecho incurría en una falta muy grave, muchas veces digna de muerte. Después que los soldados fueron conscientes de la resurrección de Jesús, cuando ya se dieron cuenta que Jesús había resucitado, que ya no estaba en la tumba, ellos fueron y dieron un informe a los sacerdotes y los escribas. Y esto se relata en Mateo 28, 11 al 15. Y ahí dice que unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hermanos queridos, como dice la palabra aquí, algunos judíos hasta hoy creen que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús y lo escondieron en algún lugar. Que estos discípulos fueron tan hábiles que fueron capaces de engañar a todos. Hermanos, dicen que los discípulos hicieron un plan y robaron el cuerpo de Jesús. Ellos burlaron la guardia romana, que aún rompieron el sello y removieron esta enorme roca. Se llevaron el cuerpo embalsamado de Jesús y todo eso lo hicieron sin dejar rastro. No hay mentira más grande, hermanos, porque lo que sucedió en realidad en aquel entonces lo dice Mateo en el capítulo 28 del 1 al 4. Pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana,
María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Y de pronto hubo un fuerte temblor en la tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. Y el ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Y al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. Y el ángel le dijo a las mujeres que habían ido a la tumba, en los versículos 5 y 6, no tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, sino que ha resucitado. Fue el ángel de Dios que bajó hasta el sepulcro y removió la tierra. Y Jesús resucitó. No está aquí, ha resucitado. Él vive y Él vive para siempre. Hoy hay una tumba en Jerusalén. Se dice que es la tumba en la cual pusieron a Jesús. Y cuando uno entra y ve la pared, la primera cosa que lee es, no está aquí, ha resucitado. Jesús vive. Ni la guardia, ni la piedra, ni el sello, ni la tumba pudieron retener a nuestro Salvador. Él resucitó. Y finalmente, hablando de las reflexiones sobre la muerte y resurrección de Jesús, me gustaría comentar las apariciones que tuvo Jesús después de resucitar. Por lo menos voy a mencionar 7 de ellas que se encuentran en las Escrituras. La primera de ellas es cuando se le apareció a María Magdalena. Dice el capítulo 16 de Marcos, versículo 9. Y leo en el lenguaje actual, traducción del lenguaje actual. Dice, el domingo muy temprano, después que Jesús resucitó, se le apareció María Magdalena. Tiempo atrás Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Es bueno decir esto, que cuando Jesús expulsó los demonios de María Magdalena, nunca más se separó de él. Fue ella quien le siguió donde él iba. Fue ella quien estuvo cuando Jesús fue crucificado. Estuvo al pie de la cruz. Fue ella que fue la primera a la tumba el domingo muy tempranito, y fue ella a quien por primera vez Jesús se presentó resucitado. También hay otro pasaje que nos habla que Jesús se presentó a otras mujeres en Mateo 28, 9 al 10. En eso Jesús le salió al encuentro a estas mujeres y las saludó. Ellas se acercaron a él, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no tengan miedo, corran a avisarles a mis discípulos que vayan a Galilea, allí me verán. En otra oportunidad Jesús se presentó a 2 discípulos en aquel famoso pasaje que se llama el camino de Emaús. Marcos 16, 12, 13 dice, después Jesús se les apareció a 2 discípulos que iban por el campo. Estos 2 discípulos fueron y les avisaron a los demás, pero tampoco les creyeron. Después Jesús se les apareció a 10 discípulos que estaban reunidos. Tomás no estaba con ellos. Juan 20, 19 dice, en la noche de ese mismo domingo, de ese mismo día que resucitó, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, que Dios los bendiga y les dé paz. En otra oportunidad también se le presentó a los 11 discípulos, ahora sí Tomás estaba con ellos. Dice Juan 20, 26 al 31, 8 días después, los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Tomás estaba con ellos. Las puertas de la casa estaban bien cerradas, pero Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, que Dios los bendiga y les dé paz. Después se le presentó a 7 discípulos cuando estaban pescando en el lago de Galilea. Juan 21, 1, 2 dice, poco tiempo después Jesús se le apareció a los discípulos a las orillas del lago de Tiberias. Esto fue lo que sucedió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael, que era del pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos de Jesús. Estaban en la playa, estaban pescando, y Jesús vino a ellos. Y finalmente se le presentó a más de 500 personas. Y esto lo dice Pablo cuando escribió en 1 Corintios 15, 3 al 6. Dice, en primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber,
que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se le apareció a Pedro, y luego a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Aquí Pablo testifica que Jesús se le presentó vivo a 500 hermanos al mismo tiempo. Queridos hermanos, a manera de conclusión me gustaría decir en este día que todas las profecías escritas 1000 años antes acerca de la muerte y resurrección de Jesús se cumplieron. De igual forma, hermanos, la profecía de su segunda venida se cumplirá. Como le dijo el ángel a los discípulos en Hechos 1:11, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Jesús vendrá otra vez. La pregunta es, ¿estamos preparados para recibirle en su segunda venida? En segundo lugar, me gustaría decir, queridos, que Jesús vive. La tumba no lo pudo retener. Las mentiras que inventaron los líderes religiosos de la época no pudieron esconder su resurrección. Ni la piedra, ni el sello, ni la guardia, ni la tumba fueron capaces de detener la obra de Dios cuando levantó a su Hijo Jesús de la tumba con poder. Jesús está vivo, queridos hermanos, y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no solo eso, sino que dice Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Queridos, porque Jesús vive. Aquellos que creemos en Jesús, viviremos para siempre, porque tenemos vida eterna. Y finalmente, hermanos queridos, Jesús, como testimonio de su resurrección, se le apareció a María Magdalena. Se le apareció a 2 de sus discípulos que iban camino de Emaús. Se le apareció a 10 de los discípulos que estaban escondidos. Y luego a los 11. Y como dice Pablo, también a 500 personas. Pero también podemos afirmar en este día que Jesús se le apareció a Pablo cuando iba camino a Damasco. Y por la gracia de Dios, un día vino al encuentro de nosotros. Hoy, queridos, podemos decir con toda seguridad, Cristo vive. Y Cristo no solamente está vivo, sino vive en nuestros corazones. Y el mayor agradecimiento que podemos tener para con Él, el mayor agradecimiento que podemos tener para aquella muerte en la cruz, para aquel sacrificio y su resurrección de Jesús, hermanos, es que vivamos una vida digna de Él, que vivamos cada día en su presencia y que vivamos una vida de testimonio, que otros puedan ver en nosotros a Jesús, que demos un testimonio de que Jesús vive en nosotros. Y para terminar, me gustaría contar el testimonio de el doctor David Livingstone. Fue un misionero británico. Además de misionero, era médico. Él era un científico. Él realizó muchas observaciones astronómicas. De hecho, él estableció el mapa de África, las mediciones correctas de la cartografía africana para hacer los mapas. Él además realizó muchos informes científicos de botánica, de geología, de zoología. Él era un científico. Él dedicó toda su vida al África, desde que fue llamado por el Señor a ser misionero. De hecho, murió a los 60 años en Zambia y su cuerpo lo sepultaron en la casa donde él vivía.
Un día un periodista británico fue a entrevistarlo. Y ahí en el corazón del África, bajo su carpa, en un día muy soleado, le preguntó: Doctor Livingstone, ¿no cree que usted ha desperdiciado su vida todos estos años aquí en el África, siendo el científico que es, siendo este hombre extraordinario con conocimientos de geología, zoología, botánica, cartografía, siendo un médico de la salud? ¿No cree que hubiera sido más provechoso haber quedado en Inglaterra y seguir sus estudios y bendecir de esa manera al mundo entero? Él se quedó pensando y después de un corto tiempo él respondió lo siguiente. Dice: todo lo que yo pudiera hacer, y aun si diera mi vida por Jesús, nunca podría pagar el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz. Le debo mi vida al Señor. Y ojalá que esta declaración sea también la nuestra. Nunca podremos pagar todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Le debemos toda nuestra vida en gratitud a Él. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.